Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos otra vez en esta preciosa mañana de domingo, 21 de marzo, para compartir una vez más la preciosa palabra del Señor. Y hoy vivimos en una sociedad en donde hablar con la verdad y confrontar al que hace el mal o tiene una conducta reprochable se ha vuelto un serio problema. ¿Y quién se iba a imaginar que la verdad llegaría a ser inconveniente en lugar de esencial? Cuando a la gente se le dice la verdad o se le confronta, se ofende, se siente agredida, incluso manifiesta que le están violando sus derechos. Hemos perdido la capacidad para ser confrontados, para ser corregidos, y en aras de la paz y el entendimiento humano hemos dejado de decirnos la verdad que tanto necesitamos y que tanto bien nos puede hacer. Por eso una de mis frases favoritas la dijo el reformador checo Juan Hus: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hoy vivimos en una sociedad que prefiere la mentira, aunque le cueste la vida. Esta supuesta actitud de sensibilidad nos ha robado una de las herramientas morales y sobre todo espirituales más valiosas. El apóstol Pablo, en la carta que escribiera a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 25, nos exhorta de la siguiente manera: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que necesitamos hoy es la verdad y no más mentiras, pero debemos recuperar la capacidad para aceptar la verdad sin ofendernos. Pero también es justo reconocer que necesitamos aprender a decir la verdad en amor. Si realmente nosotros queremos ser una sociedad coherente, necesitamos recuperar la capacidad para aceptar que nos confronten con la verdad, al igual que nosotros también podamos en amor confrontar a otros. Una vía de doble camino. Es por esta razón que la Biblia y su predicación se ha vuelto tan ofensiva para muchos hoy. Es por eso por lo que muchos predicadores prefieren endulzar o rebajar la palabra de Dios, incluso hablar de temas menos negativos y evitar las palabras comprometedoras y ofensivas que tiene la Biblia, según algunos de estas personas, y que hace sentir mal a la gente, a sus audiencias. Pero la predicación de la palabra de Dios demanda valor y sobre todo que sea honesta y nos confronte con nuestro pecado. Esto no significa que no debamos hacerlo de manera sensible, pero a la misma vez también firme. Así de simple, la palabra de Dios nos fue dada para confrontarnos, corregirnos y llevarnos al arrepentimiento. De otra manera, la palabra de Dios no sería la palabra de Dios, sería un cuento de hadas en donde el hombre siempre es un héroe en lugar de, como en la vida real, ser un villano. Eso es lo que somos, villanos. En el pasaje que veremos hoy podremos notar cómo Jesús confrontó a la mujer samaritana por el tipo de vida pecaminosa que llevaba. Y aunque la confrontó, lo hizo con sensibilidad, con ternura, pero de forma firme, llevándola así a que esta mujer reconociera su pecado, lo confesara y aceptara el perdón que Cristo le ofrecía. Es confrontando nuestro pecado con la verdad de Dios que podremos arrepentirnos y llegar a recibir el perdón y esa reconciliación que Cristo nos quiere dar. Así que en esta mañana lo invito para que continuemos examinando la historia de esta mujer samaritana, que tanto tiene en común con nosotros, o tal vez deberíamos decir que nosotros tenemos mucho de común con aquella mujer. Vayamos y abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y vamos a retomar una vez más desde el capítulo 4, el verso 15 al 21. Y vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana por medio de este pasaje acerca de por qué es fundamental que, primero, Jesús nos confronte con nuestro pecado. Segundo, que nosotros reconozcamos y confesemos nuestro pecado. Y tercero, que la confesión nos conduce a la reconciliación con Cristo.
Esos son los tres elementos que vamos a ver en el sermón de esta mañana. Así que vayamos al verso 15 y empecemos por allí. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, preste mucha atención mi hermano y mi amigo en esta mañana, que hay unas frases muy especiales. Ve, llama a tu marido y ven acá. Así que lo primero que necesitamos ver en este pasaje, que vamos a ver en este pasaje, es que Jesús confronta nuestro pecado. La mujer samaritana le pide a Jesús aquella agua que le quitará la sed y le evitará hacer más viajes al pozo. Eso lo vimos en el sermón de la semana pasada, pero es necesario volver a introducirlo por allí. Aunque ella pide esa agua material, Jesús se dispone a darle ¿qué? El agua viva, que ahora es necesario que ella empiece a beber y a entender que su sed espiritual, ese vacío que tiene en su corazón, es causado por su vida pecaminosa y la separación de Dios. Y a menos que confiese sus pecados, no podrá recibir el perdón que Jesús se proponía darle. Así que Jesús claramente pone lo que podríamos decir coloquialmente el dedo en la llaga y confronta a la samaritana con el propósito de darle una oportunidad para que ella reconozca su condición pecadora, su conducta pecaminosa. Antes de que aquella mujer pudiera recibir el remedio para su sed, era necesario que ¿qué? Que ella reconociera que estaba sedienta. De otra manera sería imposible. No podía recibir lo que ella no sabía que necesitaba. Y solo el Señor tenía el remedio para ofrecerle a aquella mujer en aquella mañana. Así que debemos partir por este principio, esta base, o este enunciado. Nosotros somos pecadores. Eso es lo que la Biblia declara de manera frontal. Pero no queremos aceptarlo. Y por eso nos cuesta reconocer nuestra condición de pecadores y la necesidad del perdón de Dios. Si queremos estar a paz con Dios, necesitamos ser confrontados con nuestro pecado y precisamente Dios nos brinda la oportunidad de reconocer de qué manera lo estamos ofendiendo cuando nos confronta. Nuestra restauración espiritual empieza cuando Jesús nos señala de manera tierna, como lo hizo con esta mujer, pero firme nuestro pecado. Preste atención a esta expresión que utiliza Jesús en el verso. Y es cómo le está señalando el pecado a la mujer. Le dice, llama a tu marido y ven acá. Esa fue la manera que Jesús utilizó de manera tierna o amable y le señaló el pecado a aquella mujer. ¿No? Y nosotros también necesitamos entender eso, que no solo basta con reconocer el pecado, sino que Dios nos está brindando una oportunidad para que lo confesemos. Cuando somos confrontados, Dios nos abre la puerta para que lo confesemos. El hombre siempre ha intentado evadir su responsabilidad en cuanto al pecado que comete. Por eso no solo se trata de desplazar sobre otros su culpa, como ya lo hemos visto en otros sermones, cuando Adán desplazó la culpa sobre Eva, Eva sobre la serpiente y así sucesivamente, sino que también hemos decidido excusar nuestro comportamiento pecaminoso. Y por eso podríamos decir que el hombre ha emprendido una campaña para tratar de disminuir el significado, el peso, el rigor de la palabra pecado, porque ha empezado a llamarlo de diferentes maneras. Lo ha llamado enfermedad. Cuando alguien tiene una conducta pecaminosa, entonces ahora es que está enfermo, o que ha cometido un error, o que es una equivocación. Pero en los últimos años al pecado se le ha llamado de diferentes maneras. Se le ha llamado elección, se le ha llamado estilo de vida. Y por último, el derecho. El derecho a hacer lo que se me dé la gana sin que nadie me diga nada.
Pero precisamente eso es lo que nos tiene como sociedad sumergidos en el caos y la anarquía espiritual, porque ya dejamos de sentir el peso y la gravedad de lo que significa la palabra pecado. A menos que traigamos nuestro pecado a Cristo, no podremos ser perdonados. Por eso, mejor dicho, permíteme parafrasearlo de esta manera. Para hacer una breve ilustración, ¿qué apreciaría usted de un doctor cuando estamos enfermos? ¿O qué apreciaríamos nosotros de un doctor cuando estamos enfermos? Que ante la seriedad de nuestra condición, que amenaza con acabar con nuestra vida, simplemente nos dijera que lo que realmente padecemos no es grave y que con un tecito, una agüita aromática de hierbas, de manzanilla, nos vamos a curar. Y ese doctor nos da esa noticia así porque él teme lastimar nuestros sentimientos. O tal vez, por el contrario, agradeceríamos profundamente que este doctor nos hable con toda honestidad y nos diga que nuestra condición es muy seria y que el tratamiento tiene que ser radical, fuerte y urgente. ¿Cuál de estas dos conversaciones usted apreciaría más de su doctor? ¿Aquel que con su amabilidad lo deja morir? ¿O aquel que con su firmeza y sensibilidad le evita la muerte? Bueno, pues en asuntos espirituales es muy similar. ¿Prefieres a Jesús que te dice que estás en pecado y tienes que arrepentirte y cambiar? ¿O prefieres a los hombres que te dicen que todo está bien, que no hay necesidad de ser tan dramáticos, que en realidad el pecado no es un asunto tan serio? Jesús vino a confrontarnos, pero también vino a salvarnos. Ahí está la diferencia. Jesús le dio una oportunidad a la mujer samaritana, le dice, trae tu marido. Ella inmediatamente entendió que Jesús le estaba señalando el pecado sin avergonzarla. Porque Jesús no le dijo, eres una mujer sin vergüenza, has tenido 5 maridos, qué pena, horror. No, le dijo, trae tu marido. Pero sí se lo dijo de manera clara, la confrontó. Ahora, la decisión era de ella. Tenía 2 opciones, evadir o enfrentar, excusarse o confesar. Jesús no nos juzga, mi hermano. Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores y de una vez por todas tengamos el valor de aceptar cuando somos confrontados. No es culpando a otros como se ha puesto de moda hace unos cuantos años atrás. Culpamos a otros. Mi papá. Es que yo soy así porque mi papá. Yo soy así porque mi mamá. Yo soy así porque mi esposo, mi esposa, porque la sociedad, porque los políticos, porque el diablo, porque, en fin. Esa es una alternativa. O la otra es minimizando el pecado y su poder y el efecto. A la verdad, cuando yo me pongo a pensarlo, no soy tan malo. Hay otros más malos que yo. Lo que me sucedió a mí fue simplemente un desliz. Todos lo hacen. Eso no fue más que un error. Y etcétera, y etcétera. Cualquiera de estos 2 caminos no nos llevará a obtener el perdón de Dios porque estamos excusando nuestro comportamiento y no estamos aceptando nuestra condición. Por el contrario, cualquiera de estas actitudes, ¿qué nos va a lograr? La justa ira de Dios. ¿Qué vamos a ganar? La justa ira de Dios. Porque cuando nosotros negamos que no somos pecadores, mentimos, dice la Escritura. Es como si le dijéramos a Dios, tú mientes, yo no soy pecador. Nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado porque Jesús nos está brindando la oportunidad, el espacio para confesarlo y cambiar. Jesús tiene que confrontarnos y lo hace con bondad, pero con firmeza. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos y de ello depende nuestra vida. Eso es lo primero que vamos a notar. El verso 17 dice, respondió la mujer y dijo, volvamos a fijarnos en aquellas frases que son importantes. ¿Qué contestó la mujer?
no tengo marido. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, no tengo marido. Y preste atención a lo siguiente. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, Jesús nos confronta y después de que nos confronta, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos reconocer y confesar nuestro pecado. Aquella mujer, al ser confrontada por Jesús, confesó su condición de pecadora. Jesús la elogia no por su pecado, ni por su vida pecaminosa, sino por tener el valor de reconocer su condición de pecadora. El Señor conocía perfectamente el corazón de aquella mujer y la clase de vida que llevaba la samaritana. Y a ella no le quedó más alternativa que reconocer delante del Señor. Seguramente fue un momento vergonzoso para la samaritana. Seguramente. Pero Jesús no estaba allí para juzgarla, avergonzarla o menospreciarla. Estaba allí para restaurarla. Como mencioné hace un par de semanas, aquella mujer vino al pozo de Jacob en búsqueda ¿de qué? De agua, para calmar su sed temporal, su sed material. Pero encontró allí la fuente del agua viva, que calmaría para siempre su sed espiritual. Por eso es notable observar en este pasaje que Jesús, con amor y compasión, la confrontó y le dejó la decisión a la mujer de responder con la verdad o seguir ocultando su vida de pecado. Aquella mujer no estaba obligada a decir, sí, Señor, tiene razón, o con el hombre que estoy, ese es mi marido. No, la invitación a reconocer y confesar la hizo Jesús, pero fue la samaritana quien tomó la decisión acertada. Cada uno de nosotros conocemos el estado de nuestra vida y la manera con la que constantemente ofendemos a Dios con nuestro pecado. El asunto no es cuestión de, ¿será que pecamos? ¿Será que pequé? El asunto en verdad es, yo peco y cómo peco. Esa es la realidad. Porque todos los seres humanos lo hacemos, sea que lo reconozcamos o no. Si realmente somos honestos, al igual que la samaritana, nosotros tenemos varios maridos. Es decir, tenemos varios pecados que nos impiden disfrutar de una relación estrecha con nuestro Padre. Aquella mujer no tenía un solo marido. Había tenido 5 y el que tenía en ese momento tampoco era su marido. Y hasta que nosotros no entendamos que el pecado necesita ser reconocido y confesado, seguiremos alejados de Dios. El pecado tiene consecuencias terribles. Por solo pensar en algo muy importante, su pecado y el mío le costó la vida a Jesús. El pecado lo podríamos comparar fácilmente con la gangrena, esa enfermedad que come los miembros y puede matar a una persona. Pero el pecado es como esa gangrena del alma. Nos consume por completo si se deja sin tratar. En muchas ocasiones los tratamientos para la gangrena son agresivos e invasivos y dejan en el paciente profundos efectos emocionales, psicológicos y obviamente físicos, porque hay que cortar los miembros, la mano, el pie, y dejan profundas cicatrices, porque esa es la única manera agresiva con la que se puede tratar una enfermedad tan grave como esa. Con el pecado Jesús es compasivo, pero tiene que ser directo. Él sabe que si se deja sin tratar este terrible mal, que se llama pecado, nos costará más que la vida física, nos costará la vida eterna. Es muy probable que aquella mujer fuera menospreciada y estigmatizada por sus paisanos. Eso explica por qué ella venía al pozo de Jacob a recoger agua al mediodía, según el relato que nos dio Jesús. Venía como a la hora sexta, era el mediodía.
cuando la mayoría de las mujeres lo hacían o bien en la mañana o al atardecer, cuando el sol no era tan fuerte, era menos intenso. Muy seguramente ninguna mujer decente que viviera en Samaria quería ser vista en compañía de aquella mujer, de mala reputación, de cero en conducta. Por eso es que aquella mujer se sorprende que Jesús le hablara, porque ella sabía la clase de persona que era, sabía el tipo de vida que llevaba. Generalmente, esa es una de las dificultades que nosotros tenemos para reconocer nuestro pecado. Porque tenemos el temor de ser juzgados por los demás, especialmente por los religiosos, que les gusta señalar y escandalizarse del pecado ajeno, pero se sienten bastante cómodos con el pecado propio. Es por eso por lo que Jesús nos invita a venir a Él con nuestro pecado y reconocerlo y confesarlo. Allí con Jesús no hay lugar para la recriminación, mi hermano. Tampoco para el desprecio o la humillación. Cuando venimos con nuestro pecado a Jesús, solo hay lugar para la restauración y el perdón. Dios no necesita, mira hermano, mi amigo que me escucha en esta mañana, Dios no necesita ser informado de lo que hacemos en privado y a oscuras. Él ya lo sabe. David en el Salmo 137, que es todo un canto de alabanza y adoración a Dios, por su omnipresencia y omnipotencia, nos da una extensa explicación de cómo nuestras vidas están constantemente delante de Dios y no hay ningún lugar en donde nosotros podamos escondernos de su mirada. Así que en su tiempo lo invito a que lea el Salmo 137. Aquí no lo vamos a leer, pero sí lo puede leer en su casa usted en un rato. Así que, ¿qué pasa con la confesión? ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos y confesemos nuestro pecado? Porque es en esa medida que nos hace primero conscientes de que nuestra conducta desagrada a Dios. Y si reconocemos eso, entonces nos permite entender que necesitamos establecer una nueva relación con nuestro Padre, estrechar esa relación. Pero solo cuando entendemos esto. Este acto de confesión nos ayudará a ser conscientes también de lo débiles que somos y de cuánta ayuda necesitamos del Espíritu Santo a diario para no ceder a la tentación que cada día nos acecha. Todo este proceso de sanidad espiritual en la vida de aquella mujer empezó cuando se encontró con Jesús cara a cara. Y Él, tierna pero firmemente, le repito, la confrontó. Y ella reconoció la clase de vida que llevó. No tengo marido. La samaritana había empezado a beber agua viva de la única fuente que se la podía brindar cuando ella dijo, no tengo marido. El mundo la señalaría y la rechazaría. Pero eso ya no le importaba a ella. ¿Por qué? Porque Jesús la había invitado a venir, beber y quedar saciada. Hoy Jesús nos invita a ti y a mí a beber abundantemente de la fuente de la vida. Solo tenemos que reconocer y confesar que somos pecadores y Él nos perdonará. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así que Jesús nos confronta, nosotros debemos reconocer y confesar nuestro pecado y esa confesión nos conduce a la reconciliación con Cristo. Quiero que presten mucha atención, es el tercer punto. La samaritana en principio reconoció a Jesús como profeta, debido a lo que Jesús le había dicho acerca de su vida pecaminosa. Ella entendía que solo un profeta que hablara en nombre de Dios podía haberle dicho eso,
que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era. Ella no le había dado esos detalles a Jesús de su vida. Y esta ya era una muestra de lo que el cambio que había empezado a operar en el corazón de esta mujer. Recuerda que cuando empezamos le dijo, ¿tú que eres judío? Ahora ya cambió de judío a decirle ¿qué? Profeta, Señor. Le empieza a dar el título, ¿cierto? Eso nos habla de esa huella imborrable que le quedaría en el corazón a aquella mujer, porque Jesús estuvo en su vida. Había empezado a cambiar. Ahora, la preocupación de aquella mujer era cuál era el lugar adecuado para ponerse a paz con Dios. ¿A dónde debía ir a ofrecer sacrificios? Porque esa es la conversación que tiene. Según ella, tenía que ir a algún lugar para poder quedar en paz con Dios. Según su tradición religiosa, el único lugar adecuado para los samaritanos era el monte Gerizim. Era donde debían ir. Para los judíos decían que el único lugar adecuado para ofrecer el sacrificio por el perdón de pecados era el templo en Jerusalén. La samaritana estaba pensando en qué lugar, a qué lugar debía ella ir para ofrecer su ofrenda, que sería lo que le garantizaría su reconciliación con Dios. Por eso le pregunta a Jesús, ¿cuál es el lugar al que debo ir? En realidad aquella mujer había entendido primero su condición de pecadora y la necesidad de ser de redimir su pecado. Pero eso era apenas el primer paso. La respuesta que Jesús le daría cambiaría su vida y la nuestra también la va a cambiar. La cuestión no era a dónde ir, sino más bien a quién venir. No es un lugar, es una persona. Desde el comienzo de la civilización, los hombres han buscado establecer sitios para adorar a Dios. Y el debate gira en torno a cuál es el verdadero lugar donde se puede ir para adorar genuinamente a Dios. Este debate continúa hasta el día de hoy. Las grandes religiones del mundo, como son el judaísmo, el cristianismo e islamismo, han declarado cada una de ellas un sitio específico como el único y más sagrado. Hay otras religiones menores que también tienen sus sitios sagrados y allí deben ir sus seguidores, pero nosotros básicamente estamos en la misma posición que la samaritana. ¿Cuál es esa posición? Que ahora que nos arrepentimos, empezamos a preguntar ¿a dónde vamos a ofrecer nuestra ofrenda de paz? Jesús de manera sorprendente le anunció a la samaritana, y quiero que preste atención a esta palabra, la hora viene. Es decir, pronto. Jesús le está diciendo, mujer, en corto tiempo, si seguimos la cronología, puede ser que este milagro, esta conversación se haya dado al principio del ministerio de Jesús. Quiere decir que en unos 3 años y medio. Si la cronología es diferente, en menos tiempo. Es decir, Jesús estaba apuntando a su crucifixión. No se necesitará ningún lugar especial para ponerse a paz con Dios, ni para ofrecer más ofrendas por el pecado. Era lo que Jesús le estaba diciendo. Y para nosotros es fundamental que entendamos que cuando confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y Jesús nos perdona, ya no necesitamos un lugar especial para ir a presentarnos, para obtener su perdón. Tampoco necesitamos ofrecer algún tipo de ofrenda para ponernos a paz con Dios. Si usted ofrenda tanto dinero, entonces Dios lo va a perdonar. Eso es una mentira. Y quiero que me preste mucha atención a lo que le estoy diciendo, por favor, para que después no vayan a ocurrir o a suceder malos entendidos. Desde el momento en que Cristo ascendió al cielo y se presentó delante del Padre como sacrificio y ofrenda por nuestros pecados, el lugar sagrado que los hombres buscamos en la tierra ya no existe. Así como lo está oyendo, no existe un lugar más sagrado que otro en esta tierra. Y esto tiene profundas implicaciones para nosotros hoy,
Para recibir el perdón de pecados y para estar a paz con Dios, no necesitamos de ningún templo o monte o ningún otro lugar para ponernos a paz con Dios, para lograrlo. Solo necesitamos a Cristo. Le repito, no es a dónde vamos, sino que debemos venir a Cristo para ser reconciliados. El perdón de pecados depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el lugar donde este sacrificio se aceptó fue el trono de Dios, delante del cual Cristo se presenta diariamente, como dice el libro de Hebreos, intercede por usted y por mí. Dicho esto, tal vez alguno de ustedes se podrá estar empezando a preguntar, entonces ya no necesito ir a la iglesia para confesar mi pecado y recibir perdón. Exactamente eso es lo que le quiero decir. Eso es lo que le estoy diciendo. Y preste mucha atención. No es ir a un lugar sagrado, bien sea que se llame iglesia, templo, tumba, monte, que lo llamemos Monserrate, o la Basílica de Guadalupe, o el Vaticano, o Jerusalén, o el Muro de las Lamentaciones. No es el lugar. Lo que nos confiere el perdón de pecados es Cristo. Por eso es que ahora nosotros tenemos que ir a Él. Donde quiera que nosotros estemos, podemos reconocer nuestro pecado, pedir perdón, reconciliarnos y estar a paz con Dios. No es el lugar, mi hermano, lo que nos permite obtener el perdón de Dios. Es Cristo. Y puede ser en la privacidad de nuestra habitación, la sala, el comedor, el carro, el bus, el parque. Cualquiera que sea el lugar donde vengamos a Cristo, allí recibiremos el perdón. En este momento, donde quiera que usted esté, escuchando este sermón, usted solamente tiene que venir a Cristo y pedir perdón por sus pecados. Donde quiera que esté. Ya no necesita ir a un lugar. Recuerde que aquella mujer no estaba ni en el monte Gerizim ni en el templo. Estaba junto al pozo de Jacob. Y fue allí donde Jesús la perdonó. Y en aquel lugar aquella mujer recibió la reconciliación. Ahora bien, dicho esto, alguno se preguntará, entonces, ¿ya no necesito ir a la iglesia? ¡Claro que no! Debemos seguir yendo a la iglesia, pero por la razón correcta. Para mantener nuestra comunión como hermanos, para ofrecer comunitariamente el servicio de adoración a nuestro Dios y para recibir la instrucción de su palabra. También, si es la primera vez que usted viene a la iglesia, podrá, por supuesto, arrepentirse y recibir el perdón de pecados. Pero le repito, no es el lugar lo que nos confiere esta gracia, es Cristo donde quiera que vayamos. Aquella mujer estaba buscando un lugar para asegurarse que podía estar a paz con Dios. Todavía seguía creyendo que ella podría aportar algo, es decir, esa salvación por méritos humanos. Ella quería hacer algo. Pero el asunto, como Jesús lo resalta, no es ni el monte ni el templo. La relación con Dios se resuelve viniendo a Cristo y solo Él nos puede dar el perdón de pecados. La confesión verdadera nos llevará a Cristo, no a la religión, ni tampoco a un lugar determinado. Por eso es por lo que en este preciso instante, allí donde usted está, mi amigo, que me escuche en esta mañana, ahí en ese lugar, usted puede venir a Cristo y recibir el perdón que solo Él le puede dar. Y de esa manera reconciliarte con el Padre. Ir a la iglesia será el privilegio de haber venido primero a Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado para empezar a formar parte de la gran familia de Dios. A eso venimos a la iglesia. A la iglesia venimos los pecadores arrepentidos, transformados para adorar a aquel que nos cambió, aquel que nos perdonó. El reconocimiento se lo damos a Dios.
El reconocer nuestro pecado nos conduce a esa reconciliación y restaura la relación de intimidad con nuestro Padre. Esa relación que nuestra alma tanto anhela, de la que tenemos sed. Cuando Cristo vino a nuestra vida y nos confronta, lo hace con amor y por misericordia. Por eso es necesaria la confrontación. Que reconozcamos esa realidad de quiénes somos y en qué condición estamos. Cristo no intenta humillarnos ni destruirnos, por el contrario, lo que anhela es que nosotros reconozcamos y confesemos nuestro pecado. Solo de esta manera podremos entender que la sed o el vacío espiritual que hay en nuestro corazón lo ha producido nuestro pecado. Y como consecuencia se ha dado esa separación que caracteriza la relación de Dios con el hombre pecador. Hay separación. Una vez que reconocemos nuestra condición caída y nos arrepentimos, entonces el Espíritu Santo nos guiará a Cristo y allí recibiremos esa reconciliación y la vida eterna que solo Él nos puede otorgar. Ya no habrá necesidad de ir a algún lugar sagrado, particular, para recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Tampoco necesitaremos de un individuo o de una autoridad religiosa que nos sirva como intermediario. Cristo es suficiente y es al único que necesitamos venir. Porque según las palabras de Jesús a la samaritana, le dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dándonos a entender que el único lugar que debemos ir es a los pies de Cristo y que solo Él es nuestro medio eficaz para restaurar nuestra relación perdida con el Padre. También nos permitirá reconocer que no hay nada que podamos ofrecer para ponernos a paz con Dios, porque el único sacrificio que Dios aceptó es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al morir de manera cruel por todos nosotros, para que en Él creamos y tengamos la vida eterna, como ya lo vimos en Juan 3:16. Mi hermano y mi amigo que me escucha en esta mañana, no tengamos miedo cuando Cristo venga a nuestra vida para confrontarnos. Él lo hace porque nos ama, y al igual que la diestra mano del cirujano cortará todo aquello que amenaza con destruir nuestra vida, Él lo hará con el pecado. No será fácil. Habrá dolor. Habrá vergüenza en nuestro corazón. Pero al final habrá valido la pena pasar por este proceso. El testimonio de la samaritana y de millones de creyentes así lo confirman. Y mi pregunta o mi exhortación para ti en esta mañana es: ¿qué estás esperando para venir a Cristo y reconocer tu pecado? A Cristo. Y allí, junto al pozo de tu vida, no sé cuál sea, encontrarás finalmente el perdón de pecado, la reconciliación, la vida eterna y la sanidad que tu alma tanto busca. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro por un momento y oremos. Padre amado, venimos ante ti en esta mañana para reconocer que solo tú eres santo. Nosotros, en cambio, somos pecadores. Tu Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado y por tu gracia hemos sido guiados al único lugar donde podremos recibir el perdón y la vida eterna. Gracias, Jesús, porque solo tú con amor nos confrontas, restauras y salvas. No tenemos que seguir buscando ningún lugar sagrado, ni tampoco a otra persona que no seas tú, para poder estar en paz con nuestro Padre. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén.